Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y como siempre los miércoles son de criminogénesis. Queridos amigos, gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, tenemos estos miércoles de criminogénesis donde nuestros catedráticos, la gente especializada en temas muy especializados, nos comparten su sapiencia, su trayectoria, su experiencia. Hoy no es la excepción, queridos amigos. Terrorismo y delitos financieros es el tema que hoy nos ocupa, y para hablar de ello tenemos un especialista maravilloso, el doctor Martín Alejandro Paz Campos. Es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Financiero, egresado de la UNAM. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, así como un doctorado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, y es fundador del Claustro de Doctores de Derecho de la UNAM. Nada más y nada menos, queridos amigos. Saludos a todos los de la Facultad de Derecho. Actualmente imparte clases en el posgrado de la UNAM en la especialidad de Derecho Financiero con las cátedras de Defensa y Derecho de los Particulares en el Mercado de Valores, de Principios e Instituciones del Derecho Financiero, y en la especialidad de Derecho Empresarial en la cátedra Situación Jurídica del Empresario. También es catedrático del posgrado de la Universidad en Estudios de Posgrado en el Derecho EP, con las cátedras El Derecho Fiduciario en el Sistema Financiero Mexicano, Procedimientos para las Operaciones en Entidades Financieras, el Derecho Energético y la Auditoría Ambiental. También es catedrático de posgrado en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, con la cátedra de Fideicomisos, y catedrático invitado a la Universidad de Anáhuac, Puebla, con la cátedra El Derecho Bursátil en México. Y desde luego es catedrático de la Escuela Bolsa Mexicana, del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, con las cátedras del fideicomiso, el análisis de casos prácticos de implicaciones legales en los negocios financieros y el juicio oral financiero, las licitaciones con base en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para procesos licitatorios y de adjudicación directa, así como de las asociaciones público-privadas mexicanas. Actualmente es el director general y propietario del despacho jurídico PG Lawyers y del canal en YouTube del mismo nombre. Bienvenido, doctor. No les puedo leer todo el currículum, queridos amigos, porque no nos alcanzaría la hora. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí estar con todos ustedes, estar aquí en INADEF, y naturalmente que bueno, vamos a tocar hoy un tema relevante, un tema muy interesante que tiene que ver con el terrorismo y precisamente los delitos financieros. Y para abrir boca, bueno, en ese sentido lo primero que te quiero decir es que, atento a la invitación, cuando se hizo el señalamiento sobre el terrorismo y la relación precisamente con los delitos financieros, la primera sorpresa es saber y conocer por qué se considera en un momento dado al terrorismo dentro del catálogo de los delitos financieros. Aquí hay un punto muy importante, que es el hecho, primero, que se conozca cuántas legislaciones existen con relación a lo que tienen que ver con temas financieros. Otro de los puntos fundamentales, sí. Lo voy a interrumpir con mucho gusto. Antes de seguirnos, para que me permitan ponerle el pin de criminogénesis. No, hombre, por favor, muy bien. Discúlpenme la interrupción, pero para pertenecer al clan les digo yo. Quiero ser bautizado. Gracias. Ahora sí. Espero Gracias. que se vea muy bien, ¿verdad? Ahí pues, que luzca muy el bien. doctor Alejandro Carlos Espinosa, que a todos los que vienen los miércoles de criminogénesis les mando su pin, son parte de... Maravilloso. Ahora sí, discúlpeme la interrupción. Pues seguimos adelante Por favor. con relación a lo importante que es conocer siquiera lo que es el concepto de derecho financiero, para poder atender también a los temas de los posibles delitos, de las posibles infracciones, y sobre todo que se comprenda la amplitud del derecho financiero. Vamos a entrar con ese tema rápidamente. El derecho financiero comprende 5 derechos más, como es el derecho presupuestario, como es el derecho tributario. Les ruego que ya no digan fiscal, aunque pues el código así se llama, ¿verdad? El código fiscal. Está el derecho
patrimonial del Estado, y todos estos desde el punto de vista del derecho público. Hay una parte muy importante que muchos financieros dicen que solamente existe el derecho financiero cuando trata de temas del derecho bancario y del derecho bursátil. Es un error. La palabra financier viene del francés y se refiere a la hacienda pública, no a la hacienda privada. Sin embargo, naturalmente, bueno, pues existen una serie de errores que no me gustaría entrar en la dialéctica, pero naturalmente no se debe de perder de vista el buen financiero y lo completo que en un momento dado se comprende en la especialidad de Derecho Financiero en la UNAM, en donde sí se comprenden tanto desde el punto de vista del derecho público como desde el punto de vista del derecho privado. Ahora, nuestro tema es un tema fundamental, el terrorismo. Les soy honesto, pocos lo manejan. Así es. Muchos se confunden con relación a los grandes temas del terrorismo porque en realidad tienen un enfoque de que un grupo de seres humanos, ¿verdad?, se dedican a hacer actos que de alguna manera colocan en una situación de terror a todo un grupo, a toda una sociedad o a toda una nación con el fin de hacer cambios, ya sea políticos, de acuerdo a sus intereses, y es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque no debemos de perder de vista que dentro de las facultades de algo que todos nosotros conocemos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se comprenden precisamente, entre otros artículos, de acuerdo a sus facultades, y estas facultades no son otras sino las de vigilancia. Y entre las de vigilancia tenemos que, para llevar a cabo los controles preventivos, desde luego se requiere verificar el cumplimiento, y en la prevención hay algo fundamental, que hay que atender a la detección, al reporte de los actos, a las omisiones, pero sobre todo a las operaciones que pudiesen ubicarse en términos de lo dispuesto por el artículo 139, 148 bis y el 400 bis del Código Penal Federal. Y entonces pocas veces le echamos una revisada de esos artículos y es cuando se sorprenden, dicen, mira, de qué habla el 139 y de qué habla el 148 bis, no habla de otra cosa sino del terrorismo, al que vamos a llamar doméstico, y hacer una gran diferenciación con el terrorismo internacional. Pero sobre todo, dejar claro que el terrorismo en México dicen que es nuevo, pero si echamos en un momento dado hacia atrás y analizamos y no perdemos de vista el método histórico, vamos a ver que en México ha habido varios actos terroristas. Desde luego vamos a analizar el tipo penal en términos del código y dejar muy claro que hay una serie de actos que se confunden con terrorismo, entre amenazas, ¿verdad?, entre privación ilegal de la libertad, pero que sí encuadran, que sí se pudiesen tipificar en el caso del terrorismo. Y ahí quiero que no pierdan de vista varias fechas. Una, el año 2008, época, ¿verdad?, en la que gobernaba pues un presidente que está muy próximo, ¿verdad?, a ser a lo mejor llamado por la justicia, ¿verdad? En este caso, 2008 en Morelia, en una plaza, ¿verdad?, donde se presentaron actos terroristas, pero desde luego que vamos a ir analizando cada uno de ellos. En el 2011, ¿verdad?, también no pierdan, sobre todo los que les gusta ir a los medios y analizar los periódicos, que ahí van a encontrar varios datos. En el 2017 y en el 2018, hasta el caso de un ferry, ¿verdad?, que ahí ya encuadra dentro del terrorismo internacional, toda vez que se cree o se deduce que en este caso concreto, sin perder de vista el objetivismo, que el ataque era directamente contra extranjeros. Entonces, hay una gran diferencia entre el terrorismo doméstico, entre el terrorismo internacional, y algo que no pueden aceptar o no quieren aceptar a veces las autoridades. Por eso hago un llamado atento, ¿verdad?, al doctor Hertz en este caso, porque si hay terrorismo en México, es difícil integrar una carpeta de investigación, pero es aún más difícil, sobre todo para los mandatarios, decir que en realidad en México se están presentando actos terroristas. Hoy en día,
existe mayor posibilidad de que se presenten esos actos o hechos atendiendo al personaje que hoy en día gobierna los Estados Unidos. Todos saben históricamente lo que pasó en Afganistán, todos saben históricamente lo que pasa en Pakistán, de dónde proceden y de dónde emergen tantos grupos de esta naturaleza y de alguna manera cómo han sido preparados, ¿verdad?, para desestabilizar naciones. En el caso ¿O quién los financia? O quién los financia. Y entonces por eso estamos entre los delitos financieros tomando al terrorismo, porque acabas de dar con el punto fundamental. No hay terrorismo si no hay financiamiento del mismo, porque no se debe de catalogar, como lo han hecho algunos especialistas en psicología, analizando al que le llaman líder. A veces el líder puede estar loco, pero no siempre está en una situación, ¿verdad?, fuera de sus cabales. Se trata de que él opera o coordina a grupos que no son a veces de uno, ni de dos, ni de tres, sino son verdaderas estructuras. O si el líder, perdón que lo interrumpía, pero si el líder solamente es la careta, ¿y quiénes son los que manejan realmente? Totalmente de acuerdo, porque puede ser que el líder sea la careta, pero sí se requiere naturalmente que en este caso exista financiamiento, y tristemente hemos advertido que puede venir financiamiento de partidos políticos, financiamiento de recursos gubernamentales, financiamiento de privados. No llega una persona y emerge y dice: hoy quiero ser terrorista, hoy quiero en un momento dado surgir como terrorista, hoy me cuelgo una bomba, un tóxico o alguna bacteria o algo biológico que de alguna manera ponga en una situación de mucho miedo, de mucho terror, ¿verdad? De mucho miedo, que eso es el terror, el exceso de miedo en términos del diccionario de la lengua española, para causar de alguna manera desestabilidad o causar presión en el gobierno o causar en un momento dado presión. Que quede muy claro, el tipo penal no habla necesariamente de que la afectación sea sobre bienes, también puede ser sobre servicios, también puede ser sobre grupos de personas, y un grupo de personas es a partir de dos, ¿verdad? Porque si no sería personas, y como todos saben, ¿verdad?, los verdaderos analistas del derecho penal, sobre todo en este programa, ¿verdad?, que se llama criminogénesis, ¿verdad?, el origen, ¿verdad?, o los pasos hacia el crimen, porque no necesariamente el crimen pues es cualquier delito. Hay quien dice que es un delito grave, ¿verdad?, y hay que conocer la clasificación en ese sentido. Por eso es muy importante el conocimiento del español. Nosotros hablamos español, luego andan checando diccionarios jurídicos. Me encanta que chequen los diccionarios jurídicos. Hay palabras que a veces no existen en términos y las componemos, ¿verdad?, las juntamos para que surjan. Pero nuestro tema en específico viste con el punto trascendental y fundamental. Para que haya terrorismo se requiere de financiamiento. Yo no creo que haya terroristas en donde verdaderamente exista una autoridad, en donde exista una Guardia Nacional, vamos poniéndole nombres, en donde exista una extinta, ¿verdad?, Policía Federal, en donde exista una Agencia Federal de Investigación, en donde en ciertas épocas quisimos parecernos de alguna manera al FBI, a la DEA, ¿verdad?, o a la CIA, y en donde no estén detectados esos grupos, ¿verdad?, de seres humanos que tienen intenciones, porque también hay tentativa en el delito de homicidio, aquel que pretende o realiza todos los actos tendientes, ¿verdad?, a realizar esos actos violentos, porque no es otra cosa sino actos violentos. Y pues hay una serie de libros por ahí, hay mucha teoría con relación a lo que es el terrorismo, y hay análisis, insisto, desde el punto de vista sociológico, psicológico, naturalmente, ¿verdad?, criminológico a ese respecto, que nos va a llenar de satisfacción cuando quienes quieran dar un concepto partiendo, ¿verdad?, del principio hegeliano, que para que sea concepto se requiere que sea universal y necesario, porque si el concepto no es universal y no es necesario, si no se entiende así geopolíticamente o en todas partes del mundo, estamos ante una definición, estamos ante una voz, y hay una gran diferencia entre un concepto
entre lo que es único y una definición. A veces no sabemos ni leer lo que encontramos en el diccionario, pero te veo con ganas de preguntar, anda. No. Yo estoy muy atenta escuchándolo. Preguntas, obviamente me traigo un remolino de preguntas aquí. Pues a eso vengo, precisamente a causar la duda en todos ustedes, porque la base de la investigación en el ser humano es crear esa duda con relación precisamente a lo que creemos que manejamos, con lo que creemos que de alguna manera hemos analizado, y curiosamente lo digo con responsabilidad. A veces andamos hablando de ciertos delitos que no conocemos, de ciertos tipos penales que no conocemos, de ciertas descripciones, ¿verdad?, en la norma que no conocemos. Bueno, hay quien confunde todavía los códigos con las leyes, ¿verdad?, tristemente, en ese aspecto. En el caso concreto que estábamos hablando de las facultades de la comisión respecto de lo que es la vigilancia, el artículo 5, ¿sí?, de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente en el párrafo 4 y en el párrafo 5 de ese artículo, es la que nos señala los artículos específicos, como el 139, que es terrorismo, como el 148 bis, que es terrorismo, como el caso del artículo 400 bis, que precisamente das cuenta cuando haces el señalamiento de dónde podrían venir esos recursos, o cómo llegan esos recursos, o cómo se ocultan esos recursos, o de dónde provienen esos recursos. En México, en el 2011, ya se señaló algo que le llaman narcoterrorismo, y no me quiero meter al tema del narco porque soy apasionado de ese tema también, sobre todo, ¿verdad?, por lo que implica a nivel geopolítico, 50,000 millones de dólares, que es lo que tienen documentado. Yo diría que podría ser hasta el doble, lo dije bien, 50,000 millones de dólares, y cuando digo que podría ser el doble, me estoy refiriendo a lo que cada año de alguna manera genera el narco. Pero desde luego que todos estos narcotraficantes, a veces sabiendo, es decir, a sabiendas y a veces sin conocimiento de causa, pueden llegar a cometer actos terroristas, actos en los que de alguna manera no tengan como finalidad el cambio respecto de las políticas o de las disposiciones, pero en el caso del 2008, yo creo que a Calderón, cuando empezó su guerra, ¿verdad?, contra el narcotráfico, sí le debe de quedar muy claro que el mensaje fue en Morelia. Así es. Que en un momento dado los acontecimientos, hasta hay una placa, si ustedes van a esa plaza y van a encontrar ahí una placa de la tristeza de lo que aconteció, pero el mensaje fue, tienes una guerra contra el narcotráfico, pues ahora tienes un mensaje de lo que puede pasar si de alguna manera te pones en esa situación. Y pues lamentablemente, ¿verdad?, cualquier mandatario pensaría o ponderaría el hecho de poner en una situación de riesgo a la sociedad en caso de que estos grupos de alguna manera empezaran a manifestarse con actos terroristas. Pero hay algo fundamental. Estamos hablando todavía hace un año de 400,000 seres humanos que prestaban los servicios de policía en México. Hoy ya aumentamos, creo que 70,000, ¿verdad? Andamos como en 470,000 seres humanos que prestan los servicios de policía. Hoy 260 y tantos mil prácticamente ya son de los que algún día les llamaremos en total el grupo de la Guardia Nacional, ¿verdad? Que por ahí alguna ministra lo comentó formalmente y dijo, no son militares. No es parte en un momento dado de los grupos militares, sino que son policías. Y bueno, hay una explicación, efectivamente dentro de la naval, ¿verdad?, dentro de la defensa y dentro también de lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea Mexicana, hay policías. Era tan fácil como decir que eran policías, que seguirán cumpliendo con la formación de policías y que seguirán siendo policías ahora adscritos a una figura que se llama Guardia Nacional. ¿Todo esto de qué nos sirve? Si de alguna manera hay corrupción, si de alguna forma hay impunidad, si de alguna manera los mandatarios tienen temor a atacar esos grupos. Y yo digo algo, y lo digo con responsabilidad y asumo la responsabilidad. Yo creo que no hay narcotraficante que surja y emerja sin que tenga el apoyo de un gobernante. Yo creo que tampoco hay terrorista que surja y emerja y venga de repente de Rusia, ¿verdad?, como se presume, o venga en un momento de Afganistán o de Medio Oriente y surja y venga, ya llegué a México y ahora hago mis actos terroristas. No.
yo siento que se requiere, deduzco que se requiere, tendría que comprobar, ¿verdad?, objetivamente, que de alguna manera tienen el apoyo de ciertos gobiernos. Y te voy a decir por qué. Gobiernos locales, los gobiernos locales y municipales, que es donde los análisis que se han hecho nos dicen que hacia allá va enfocado. Pues tú eres muy regionalista y me encanta. Desde el punto de vista, efectivamente, el primer lugar que yo podría atender o atacar o donde podría encontrar mayor debilidad podría ser en el municipio, que tiene recursos, que en un momento dado no tiene una seguridad suficiente como para proteger o preservar, ¿verdad?, la integridad corporal del presidente municipal, de los regidores, ¿verdad?, de los síndicos, y naturalmente por ahí podría atacar. Pero en el caso concreto del terrorismo yo creo que va más allá, tal vez a nivel estatal y seguramente a nivel nacional, a nivel mandatarios. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Voy a decirlo en términos de quienes defienden también al terrorismo, porque has de saber que por ejemplo, hay defensores, ¿verdad? En España, por ejemplo, hay defensa. Por ejemplo, en muchas partes de Europa, donde te voy a platicar un fenómeno muy curioso, hay defensa si se defiende al terrorismo, porque hay quien ha dicho que el terrorismo también es una forma de comunicación, de manifestación, en donde cuando no se te escucha, en cuando las acciones legales no son suficientes, cuando la política no es suficiente. Yo me acuerdo ahorita de las palabras de un ser humano que lleva por apellido Putin y que cuando llegó al poder, ¿verdad?, de alguna manera no lo asumió democráticamente, sino que literalmente se lo cedieron en un 31 de diciembre, que quede claro, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer la geopolítica, no nada más hablar de lo local, de lo regional. Y en este caso concreto, él manifestó que contra los actos terroristas que se estaban dando precisamente en Rusia, había que tener mano dura, prácticamente dijo, y le ofreció al pueblo: los vamos a poner de cabeza en el baño, porque se requiere mano fuerte contra este tipo de actos, contra este tipo de grupos, contra este tipo de... Ya no son fenómenos cuando es reiterado, ¿verdad? Y cuando de alguna manera también en forma reiterada no estamos advirtiendo que por parte de la Fiscalía General se esté cumpliendo, ¿verdad?, en el tema financiero. Luego, pues, ¿cómo puedo no esperar que también todo ese dinero, todos esos recursos, dicen que México representa entre esos 100,000 millones de dólares a los que hablé, el 30%. Así que tú entenderás la importancia de México, ¿verdad? Por claro. Eso, sí. Lo que acaba de pasar en Culiacán en meses pasados nos dio un reflejo de lo que sucedía. Porque también está la otra cuestión, que no les gustará a muchos, el terrorismo mediático, hasta donde también... el sesgo mediático que le aplicamos a todo, porque influye mucho. Para que se conozcan todos estos actos se necesitan los medios. Sin los medios no se conocería. Y sin los medios no permearía ese terrorismo en el pueblo, ¿no? Fíjate que tú debes de ser asesor ahí con el fiscal general por una situación. A ver, dígame. Para que el narco haya crecido se requirió de toda esa publicidad a la que ya de alguna manera Marcelo Ebrard ha hecho referencia, que va a acabar con todos esos programas. Yo lo dije hace 5 años naturalmente y lo puse públicamente y lo puedo comprobar. Porque naturalmente que si no tienen toda esa publicidad, que si de alguna manera naturalmente los jóvenes hoy dicen, ¿qué estudio? Una carrera de 5 años, más mi especialidad, más mi maestría, más mi doctorado, para ganar 8,000 pesos al mes, no me conviene. En cambio, tengo una pistola. Antes todos querían ser policías federales, policías judiciales. Hoy en día ya muchos quieren ser narcotraficantes. Desde pequeñitos, porque ven que el narcotraficante ingiere bebidas, consume drogas, tiene muchas mujeres bonitas gracias a todas esas telenovelas que nos han pasado en los medios, ¿verdad?, que hacen una injerencia tremenda y que el mensaje es claro. El mensaje es: la forma y la carrera más fácil para que triunfes es ni más ni menos que el hecho de que puedas obtener dinero de manera ilícita. Decía un amigo, ¿cuál es la diferencia entre que este sujeto traiga ese vehículo y yo? Y le dije, es un hombre de mucho conocimiento, y le dije, pues la diferencia es que él a lo mejor se esforzó mucho, trabajó, lo compró. No, si yo quiero ahorita se lo quito. Dije, no digas eso, pero es una realidad.
¿Cuál es la gran diferencia? Hoy estamos viviendo, recuerda, algo a lo que yo le llamo y otros autores le llaman la sociedad líquida. Ya no podemos estar diciendo que vivimos ni en la modernidad ni en la posmodernidad. La posmodernidad se acabó en septiembre, el 11 de septiembre del año 2001. Ya no, hoy en día los jóvenes, hoy en día los maduros, hoy en día los niños han perdido todo eso que de alguna manera los padres representamos, hacemos representar y de alguna manera también tenemos que hacer valer ante la familia. Y esos valores, esos fines, esa axiología, esa teleología de alguna manera se ha perdido. Hoy ya al catedrático, en algunos casos, y cuando el catedrático no tiene el control, el alumno le falta el respeto, el hijo le falta el respeto al papá. Sabía, hasta había una broma de un cómico, ¿verdad? Que llegó la mamá y se quejó con él, le dijo, es que tu hijo me faltó al respeto, y obviamente no le puedo llamar la atención porque a los 13 o 14 años los hijos ya miden más que uno, de acuerdo a la alimentación. Y me voy al caso que tocas, el caso mediático. Sabes que también a través de medios, hoy que vivimos la desinformación y la información a través de medios, también podríamos estar colocando en situación de riesgo a un grupo, a una sociedad, a una nación, y que si verdaderamente se hicieran los análisis con relación a los tipos penales, podría configurarse también un delito de terrorismo con relación a quienes toman los micrófonos, a quienes utilizan los medios, a los propios políticos en campaña. ¿Te acuerdas de aquel mensaje? Ten cuidado, no votes por este señor, nos van a hacer Venezuela. No, hombre, en esa nos viéramos. Venezuela, no, hombre, Venezuela es chiquito, tiene 35 millones de seres humanos. México, algunos dicen 125 millones, son 129, y el que dude, que los cuente, ¿verdad? Naturalmente. Pero yo creo que vamos muy bien a este respecto y hay que tener mucho cuidado con la desinformación. La desinformación nos puede llevar a catástrofes, nos puede llevar a situaciones verdaderamente de riesgos, y como nosotros estamos tocando delitos financieros, imagínate el pronunciamiento desde el Banco Central. Yo no le digo Banco de México, porque yo sí leo la Constitución y conozco el artículo 28 constitucional y naturalmente, ¿verdad? Conozco desde su creación, 1994, su autonomía. Hay que hablar con propiedad, hay que hablar con objetivismo y hay que saber sobre lo que se está planteando. En el caso concreto, imagínate esas manifestaciones con relación al propio mandatario o al propio gobierno, en donde dicen, no acepto la situación con relación a la situación económica de la nación. Y por allá le dice el experto de Hacienda, no, sí creo que estamos viviendo, vamos hacia el estructuralismo, que fue por cierto su tesis, ¿verdad?, de licenciatura del señor secretario de Estado, pero bueno, maravilloso en ese sentido. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que primero deberían de conocer siquiera qué es el neoliberalismo, para hablar de si es bueno o es malo, y qué es el socialismo, y qué es el comunismo, porque nosotros, tú y yo, nos comunicamos a través de palabras. Si no somos amantes de la verdadera conceptualización, si no somos verdaderos filólogos, fíjate el concepto, no todos lo conocen y hay especialidad, ¿verdad?, dentro de cierta facultad y en ciertas universidades en materia de filología. Si no manejas los conceptos, si no sabes lo que dices, si utilizas en un momento dado palabras por utilizarlas, o no haces la correcta analogía, o en un momento dado no haces la consideración o la hermenéutica con relación a lo que estás leyendo o a lo que se quiso decir, ¿verdad?, por el legislador en la norma, naturalmente que no puedes hacer una interpretación adecuada. Yo a veces reviso las tesis o las jurisprudencias y me llevo verdaderas sorpresas con relación a los señores ministros, que no por ser ministros, aclaro, son de mucho respeto por lo que ganan, por lo que en un momento dado la posición, porque si me cae ahí por facultad de atracción algún amparo, alguna acción de inconstitucionalidad, una controversia, pues tengo que ir a verlos, ¿verdad? Pero no ser ministro significa ser un experto en el derecho, significa ser un hermeneuta, a pesar de que deberían de conocer precisamente la técnica de la hermenéutica, ¿verdad? E invitarnos también para poderlos apoyar en ese sentido. Pero en el caso concreto, lo que acabas de decir, también se puede realizar terrorismo a través de actos electorales, y ya lo señalé, como ese caso, ¿verdad?, donde nos amenazaban, donde eran amenazantes con lo que iba a pasar. Bueno, aquí afortunadamente en este caso
tristemente, ¿verdad?, por lo que estamos pasando, pero decidió el pueblo, como lo hicieron en la época, ¿verdad?, del cambio de Ernesto Zedillo a Vicente Fox. Naturalmente que todo esto a veces se ignora, que son presiones de carácter internacional, que en un momento dado por ahí se conocen o desconocen ciertos dictámenes de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Dicen, ay, qué bueno que ganó el PAN, ay, qué bueno que ganó el PRI, ay, qué bueno que ganó el PRD, y no es cierto. A veces hay presiones, ¿verdad? Y a veces cuando les hablo a los especialistas en derecho electoral, me dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué te refieres a Venecia? ¿No te estás refiriendo a Viena? Ah, pues porque Venecia hizo una recomendación hace muchos años, precisamente en el cambio de Ernesto Zedillo a Vicente Fox, sobre lo que debería de ser ya México para poderse considerar un México verdaderamente democrático, un México verdaderamente pluripartidista, y no se ha podido cumplir. Se requiere cuando menos de que un partido de oposición o un partido contrario al que nos gobernó, dicen unos 70, a mí me suman más años, ¿verdad?, naturalmente pudiese darse el cambio real, el cambio auténtico, y en ese sentido también a través de ciertos actos electorales o electoreros, como les llamo, se puede estar realizando terrorismo. Por eso es muy importante hacer el verdadero análisis. Financiado por el mismo Estado. Y financiado por el mismo Estado, con recursos. Digo, lo decimos ¿por qué? Porque permiten, en términos del artículo 400 bis, que se lleven a cabo una serie de actividades donde de alguna manera permea todo ese recurso, todo ese flujo, y de alguna manera se encamina, ¿verdad? Qué fatalidades ha hecho ahí la Secretaría de Desarrollo Social, la Función Pública y todos esos que de alguna manera han permitido. El mismo INE, es aberrante los miles de millones que se gastan en cada elección. Bueno, acuérdate que el actual presidente en un momento dado regresó 1.200 millones, pero bueno, aparte que trae un presupuesto, les fue bajando bastante el presupuesto ahí, pero hay que ser realistas. En realidad yo quisiera preguntar si verdaderamente pongo en duda el conteo de votos, pongo en duda en un momento del sistema. Ya basta de eso. Verdaderamente quieres votar, hazlo de manera electrónica, hazlo de manera automática, hazlo frente a todos, nada que el voto secreto y libre. Pues si es secreto ya no es tan libre, ¿verdad? Me gustaría más un secreto, ¿verdad?, que no fuera un secreto, sino que fuera una verdad a voces, que se pudiera evidenciar en un tablero electrónico, en donde a través solamente de tu huella digital pudieras dejar plasmado cuál es tu voluntad para los efectos de que es el próximo gobernante. Otro de los problemas... O los mismos legisladores, que ahí tenemos a estos plurinominales. No, hombre, qué belleza, pero ya están haciendo acciones. Es otra cosa, pero seguimos ante la presencia. Fíjate cómo vamos a tocar este tema con relación precisamente al tema de terrorismo, porque ya es necesario que hagamos el análisis, porque si no estamos hablando de la nada jurídica, ¿verdad? Pero aquí podemos seguir, doctor, yo fascinada escuchándolo, pero hablar de los delitos financieros, el terrorismo internacional, a fuercitas tiene que entrar a relucir por ahí el Fondo Monetario Internacional, que de alguna o de muchas formas, muchos apuntan que mucho del terrorismo viene desde allá. Entonces, pues fíjate, te voy a hablar del Fondo Monetario Internacional. En realidad México paga su membresía. Yo le llamo el banco de los ricos al Fondo Monetario Internacional, y el banco de los países pobres pues es el Banco Mundial. En el caso del Fondo Monetario Internacional se dice o se supone, o en términos de legislación, tú sabes que hay que pagar algo que se llama el derecho de giro. Esa es tu membresía. Si tú no mantienes de alguna manera, pero ese es derecho de piso, se parece, bueno, pero a nivel internacional de alguna manera hay que cambiarle, porque no se puede decir así, y ponerle un nombre. Por eso yo le dije membresía, que se oye mejor, y mientras tú pagues la membresía, obviamente sigues perteneciendo y tienes disposiciones de cierta cantidad de dinero, dependiendo de la membresía, porque hay clasificación con relación precisamente a esos derechos de giro. Ahora, dices tú el financiamiento. Te voy a platicar algo rápidamente con relación a una situación triste que aconteció en el Medio Oriente, Irán específicamente, cuando de alguna manera, te acuerdas de aquellas invasiones y que hacían pasar porque de alguna manera había armas, ¿verdad?, letales, armas biológicas, que había en un momento dado armas nucleares o bombas nucleares. Pues todo se tiene que ver con los temas del terrorismo, porque precisamente tú haces terrorismo a partir de esos instrumentos, de esas armas, pero también sabes que con la argumentación
puede ser un arma muy peligrosa, un argumentador. Por eso yo creo en la argumentación, pero no creo en los oradores, porque los oradores, recuerda que históricamente sorprenden al foro. El orador en un momento dado seduce a quien quiere convencer, pero no siempre tiene la razón, no siempre tiene la verdad. Yo soy mucho de la técnica de la dialéctica, en donde haya contraposición, en donde haya de alguna manera sustento para poder construir, ¿verdad?, en la ciencia, ¿verdad?, jurídica, derecho. Pero a ese respecto, bueno, es impresionante lo que acabas de señalar con relación a lo que de alguna manera podría gestarse, podría originarse, aprovechando el término de criminogénesis, el origen, ¿verdad?, o las fuentes de cómo se dio esto. Y entonces ahí te voy a llevar un poquito a la historia para poder entrar a ese tema que te dije que iba a analizar ahorita. Nos vamos a ir al siglo I y al siglo II. Por favor. Sí, en la historia romana, dije romana. Y vamos a analizar algo que te va a llamar la atención. Había un grupo conocido como los sicari con S y con doble I al final, porque a veces andan hablando de los temas y no saben ni dónde andan parados. Ese primer siglo y ese segundo siglo después de la imagen o figura de Jesucristo, estuvo ese grupo presionando, y te va a llamar la atención a quienes, a lo que en esas épocas se llamaba la Siria Palestina. Tú nada más ubica dónde está Siria, dónde está Palestina, dónde está Gaza y todo ese recorrido y cuántos kilómetros hay. Cuando no existía nosotros. Para que veas que a veces cuando tocan temas de semitas, ¿verdad?, y temas en un momento dado de judíos y temas de sionistas, no saben ni dónde están parados, ni qué están hablando, ni a qué están refiriendo. Entonces, estamos hablando de que atacaban a la Siria Palestina, y entonces no vas a ubicar Siria hasta donde hoy encuentras Siria, ¿verdad? Y de alguna manera no te vas a perder ahí de los grandes, ¿verdad?, hombres que de alguna manera recorrieron los océanos, los mares, y llegaron hasta Inglaterra y de alguna manera se convirtieron en blancos, porque eso hay eugenistas que no lo pueden creer, que atendiendo al lugar en donde vivas, a la altitud y a la frialdad, tiene que ver mucho con tu color de piel, ¿sí? Somos como camaleones, pero hay que conocer un poquito de eugenesis para poder entrar en estos temas. El caso concreto: el terrorismo existe hace muchos siglos, y naturalmente que cualquier grupo que no es escuchado, que cualquier grupo que se siente amenazado, que cualquier grupo que de alguna manera se siente apartado, que cualquier grupo que en un momento dado sienta que tiene ciertos derechos, donde el gobierno, donde los empresarios, donde otras personas los discriminan, los hacen a un lado, y tengan el valor y estén financiados, van a intentar de alguna manera recuperar lo que creen que es suyo. ¿Te acuerdas lo que pasó en 1948 con relación a lo que hoy conocen como Israel, verdad? Cómo engañaron en un momento dado a unos y otros, ¿verdad?, después de un acuerdo de 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, y mandaron tanto a cristianos como a judíos al lugar donde se dice que en un momento dado surgió, emergió o vivió o estuvo ahí en un momento la figura o la imagen de alguien a quien respetamos mucho, que es Jesucristo, pero que de alguna manera, pues imagínate un Jesucristo, un cristiano, un judeo, y que de alguna forma los mandan a un lugar que se supone que los que han estudiado todos estos temas geográficos, ¿verdad?, ni siquiera se ubica ahí. Entonces, es un dato curioso, pero naturalmente. Si lo buscamos en geopolítica, entendemos por qué. Geopolíticamente podría darse, geográficamente podría darse la ubicación, pero todos estos temas del terrorismo, verdaderamente es necesario que se cree, ¿verdad?, no es que lo ignore, que se cree con expertos, una fiscalía especializada en temas de terrorismo, que se conozca verdaderamente el desglose y se hagan las carpetas de investigación con relación a lo que es el artículo 139 y el 148 bis respecto del terrorismo internacional. Señor fiscal general, en México sí hay terrorismo, lo que hay es temor por parte de los, ¿verdad?, mandatarios
a declarar que en una nación, sobre todo ante la inestabilidad económica de nuestra nación, que no es otra cosa, si no le atribuyo a que sea un mal gobernante, tiene buenas intenciones, nada más que para ser buen gobernante se requiere tener expertos a su lado, ¿verdad? Conocedores de las materias a su lado, verdaderos intelectuales que le permitan de alguna manera salir adelante y tener varias visiones de lo que es el verdadero México. Conocer México no es haber andado trotando en una camioneta suburban y andar saludando de mano a las personas, pararse, echar un taquito o tomarse la foto en un momento en un restaurante. Conocer México es acercarse, ¿verdad? Si atendemos a los temas de Maquiavelo con los expertos en ese sentido. Y lo dijiste muy bien. ¿Por qué el terrorismo va a invadir o va a afectar o va a asustar o va a ir primero con los presidentes municipales? Pues porque así se empieza, ¿verdad? Dice el dicho, dice el principio, divide y vencerás. Si voy cooptando más municipios, ¿verdad? Hoy la delincuencia organizada, hoy lo que están viviendo en un momento dado en Guanajuato. Imagínate 400 y tantos mil seres humanos que se dedican a la mal llamada ahora seguridad, ¿verdad?, ciudadana o pública, o que se meten en conceptos ahí de que no saben lo que es la seguridad nacional, lo que es la seguridad interior, lo que es la seguridad pública, lo que verdaderamente representa una Guardia Nacional y su antecedente. Entonces te vas a meter en temas de lo que no puedes controlar, de lo que no sabes, y hacer manifestaciones de que no puedes ir con fuerza en contra de seres humanos que están deprivando de la vida a otros, que están poniendo en riesgo a una nación, que están poniendo en riesgo a empresarios, que están yéndose los empresarios, que no en un momento dado se está activando, que con tristeza lo digo, ¿verdad? ¿Cómo se refería de alguna manera a la oposición en el caso del señor Peña, ¿verdad? Que decía, no hombre, no sabe, no conoce, y le está aconteciendo, ¿verdad?, en este momento todo lo que de alguna manera él criticó, no nada más de Fox, no nada más de Calderón, sino también de Peña, y hoy no lo puede controlar, verdaderamente no se están captando los suficientes recursos como para poder decir que hubo una recaudación necesaria. Yo quiero ver el de 2020, a ver cómo lo vamos a enfrentar, porque para que una nación avance, se requiere que una nación tenga recursos, igual que una familia, igual que un padre de familia, igual que obviamente una sociedad. Pues sin dinero, ¿cómo quieres en un momento dado gastar? ¿Cómo van a hacer el gasto? A través de préstamos. Tocaste el tema del Fondo Monetario, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a costar en un momento dado que el Fondo Monetario nos preste? Okay. Bueno, con la deuda que ya se... Con la deuda y con la que se está incrementando cada día, si sabes más o menos, ¿verdad? No, hombre, esa es poquita, ya en este puro año ya va muy avanzado este señor, verdaderamente yo creo que nadie va a superar con relación al endeudamiento, e insisto, lo único que estamos viviendo no son ganas de gobernar, hay muchas ganas de gobernar, había muchos deseos. ¿Cuál es el problema? Que hay ignorancia extrema, y en ese sentido, pues es como si yo le doy ahorita a un niño de la calle, ¿verdad?, 10 millones de pesos, ¿qué va a hacer? Primero se los quita el más grandote, segundo puede ser que se los roben, tercero se los lleva a su mamá y probablemente gasten en dulces en una comida y hasta se enfermen o tristemente hasta fallezcan. ¿Por qué no puedes poner todos los recursos en manos de quienes no conocen cómo administrarlos, quienes no conocen cómo gastarlos? Hay un grave problema que yo decía antes en el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y era que los pobres ahorramos, los ricos invierten. ¿Y sabes lo triste? Que los ricos invierten el dinero de los pobres, toman el dinero de la banca múltiple y en un momento dado lo llevan a inversiones, y ese dinero a veces llega hasta la banca de desarrollo. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Pues porque no sabemos. A que tú tu ropa no la haces, ¿verdad? La compras y seguramente tu ropa viene de alguna parte del mundo. ¿Cuál es el grave problema? Que en el caso también del terrorismo, como lo dije hace rato y como existen conceptos, te voy a platicar que hay un libro precisamente de terrorismo donde se hizo el análisis, y curiosamente hay más de 100 definiciones de terrorismo. Pues sí, por ahí tenía algunas, pero antes de pasar a eso, y que antes de que se me pase, le iba a hacer una pregunta y un comentario. Sí, cómo no. Hace poquito platicaba con el doctor Jesús Almerón Acevedo, alguien que aprecio mucho, y que tocamos temas diversos y abrevo de su conocimiento. Tocábamos el tema financiero, porque de alguna forma salió Banco Santander y la presidenta que vino y que ha estado reuniéndose últimamente con Andrés Manuel, que no mucha gente sabe, y que de repente da una declaración y que por ahí salió en muchos diarios y que decía vamos a comprar México. Entonces comentábamos ese tema, comentábamos esa frase con el doctor Jesús Almerón, que le mando un saludo porque siempre nos mira,
que para nosotros para él pareció muy grave todo lo que encierra, el trasfondo que encierra una frase como esa y unas reuniones que bien a bien no se sabe qué está pasando. Pues mira, ¿qué está pasando? Voy a aprovechar que ¿Qué está pasando? Hay algo que se llama la teoría, e insisto, es teoría de las puertas giratorias. Así es. Tú sabes que detrás de todo político hay un banco y detrás de todo banco hay un político, y que tú sabes cuando el sistema bancario de una nación falla, ¿quién viene y lo rescata? Pues el gobierno de esa nación. Es decir, el FOBAPROA, digo, ya el FOBAPROA efectivamente, y naturalmente que se crean esos fideicomisos. Pero ¿quiénes de alguna manera están inyectando todos esos recursos? Tú, yo, todos a través del pago de contribuciones. Hay algo muy importante que ya lo sabes. Quien mantiene una nación no son los ricos, son los pobres y la clase media que sí paga sus contribuciones y no solicita sus devoluciones fiscales. A veces, pagó tal empresa 3,000 millones de pesos en contribuciones de ISR. Sí, pero solicitó una devolución en un momento dado con pérdidas, ¿verdad? Con PTU o con todos estos outsourcing o con todos estos mal llamados factureros. Tú ya no los debes de llamar factureros porque se emiten comprobantes fiscales, CFDIs digitales, no se emiten facturas, tampoco son factureros. Todavía me dio pena, ¿verdad?, con relación a la hoy todavía actual ministra, la que están estrenando, ¿verdad?, en la Suprema Corte, y dice de los factureros. ¿Cuáles factureros, señora ministra? No existen. Serán comprobanteros, ¿verdad?, de certificados fiscales, de certificados, en este caso fiscales, digitales, ¿verdad? Y en un momento dado ya hay que cambiar los conceptos. ¿A dónde vamos con los bancos? Entonces ya quedó claro, ¿verdad? Atrás de todo político hay un gran banco, y atrás de todo banco hay un gran político. Ahí tenemos el caso de que ahorita ya están mencionando, ¿verdad?, el caso de aquel señor de por allá de por Chihuahua que quería tener su banco y que ahora están vinculando un político del Partido Revolucionario, ¿verdad?, hacia esas situaciones. ¿Y dónde quedaron 250 millones de pesos? ¿Cuál es la realidad? Una nación no se mueve sin recursos. Voy al principio. La teoría fraccionaria, ¿sí?, en materia bancaria, dice que por cada 10 pesos que tú coloques en una institución de crédito, no son instituciones financieras los bancos, sí son entidades financieras, aclaro, en términos de la ley del mercado de valores, del código fiscal, obviamente de una serie de legislaciones. Ya te dije que prácticamente en la materia son 61 legislaciones de las más de 300 que hay a nivel federal. ¿Cuál es la parte importante aquí? Que para que se dé todo este fenómeno, por eso yo hablo siempre de sistema y subsistema, citando a Niklas Luhmann, es necesario todo lo que existe alrededor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no hubiera cárceles? En realidad, el caso concreto de las cárceles, México es un país con grave problema de delincuencia. Dicen unos, sí, hay muchos delitos. ¿Cuántos encarcelados hay? Como 150,000. ¿Te gusta? Para un país de 129 millones de mexicanos, en realidad no estamos entre los altos índices. Sí, entre los altos índices de corrupción, sí. Entre los altos índices de impunidad, sí. Por temas de transparencia. ¿Te acuerdas de Gafi? ¿Te acuerdas en un momento de aquellos años, verdad, de cuando nos visita ese grupo, verdad, financiero, que de alguna manera tiene intención que se lleve a cabo la transparencia? Ahí es cuando se dieron todos esos temas del corporativismo en México, ahí es cuando se dieron todos esos temas de transparencia en México, cuando vinieron esas reformas a la Constitución para los efectos, cuando se crearon esos institutos, porque se intentaba de alguna manera llevar con cierta limitante esa transparencia. Ya vimos que en Rusia no resultó, ¿verdad? Tuviste la Glasnost y de alguna manera no le resultó tanta transparencia. Entonces, ni muy, ni tan. Hay ciertos datos, ¿verdad?, en posesión de los sujetos obligados que no tiene por qué conocer el pueblo, pues porque aunque los conozca, de todas formas no los va a saber, no los va a entender, claro, y no los va a saber usar. Y otro caso en donde, igual que un padre de familia, yo ahí justifico a los gobernantes, igual que un padre de familia no llega y les dice a los hijos, hijos, no va a haber Navidad, no va a haber pavo, ni pollo, ni frijoles, porque no tuve dinero, porque no trabajé, porque me lo robaron, o porque mi patrón no me pagó, porque me despidieron. Él ve cómo le hace, él ve cómo consigue, él ve cómo enfrenta, él ve cómo en un momento dado, yo digo que la mamá es el presidente, y que en un momento el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la ONU es el papá.
hace muchas cosas que en un momento dado nosotros no nos enteramos, y el presidente, que es el que da la cara, que es la mamá en muchos casos, donde hay matriarcado o no habiéndolo, de todas formas, pobrecita, la ponen en medio y la ponen de alguna manera a dar el mensaje a los hijos. Ustedes no se preocupen, hijos, tienen un gran padre. Pues lo mismo dice el mandatario, ¿verdad? Sí. Aquí me resulta algo, hasta donde también quedamos un poco engañados haciendo esta equiparación con el pueblo estadounidense, que allá piensan que la Reserva Federal es un banco que los protege a ellos. En México, ¿qué nos tiene engañados como allá con la Reserva Federal? Te voy a ser honesto, mira, una de las situaciones que nosotros pudimos ver a través de la FED es que en cierto momento, recuerda que en el año 1913 de alguna manera se cambió a los sionistas el manejo de la FED. Uno de los problemas importantes fue la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial aconteció algo que tú lo conoces como la Gran Crisis Mundial de 1929. ¿Qué aprendieron los norteamericanos? Yo les digo ahora con respeto, antes les decía gringos, pero me llamaron la atención, desde luego, y ¿qué es lo que aprendieron? Decía mi hijo, oye papá, si el gran problema es que en un momento dado no hay dinero suficiente, no hay circulante suficiente, pues que el Banco Central de México se ponga a emitir billetes y ya todos tenemos dinero, ¿verdad? Lo que a veces no entendemos es que ahí generaríamos inflación, ¿verdad? El aumento acelerado de los productos de la canasta básica, sí, ¿no? Sí, regresar ahí con jolopo, ¿verdad? Y que de alguna manera, si no lo sabes controlar y te crees de que en un momento dado somos autosuficientes energéticamente en los temas del petróleo y todas esas situaciones y que nos preparemos para la abundancia, como dijo un doctor que lo respeto mucho, ¿verdad? Que dijo también prepárense, en México no hay pobreza, ¿verdad? En México no hay pobreza, eso ya fue más reciente. No hay pobreza, hay pobres desde luego, habemos muchos pobres, habemos muchos clase media, pero ¿a dónde voy? La FED es lo que hizo. Si de alguna manera la moneda o el billete, que no es otra cosa más que un papelito pintado con un sello, porque si somos en ese sentido técnicamente que es un billete, pues es dinero, sí, pero trae la firma de un cajero, trae la firma. Lo que hizo la FED es emitir muchos dólares y de alguna manera recuperar a muchos espacios en el mundo. La misma Alemania, ¿te acuerdas que el ejercicio después de la Primera Guerra Mundial no pudo llevar a cabo esas obligaciones cuando no existía la ONU, sino que existía aquella asociación, y de alguna manera cometió varios errores con relación a intentar reparar los daños que había cometido a partir de la Primera Guerra? Obviamente le quitaron todo el poder y así surge el poder de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, porque la FED sí se puso a hacer lo que tú dices. La FED es el equivalente, lo que tú conoces aquí como el Banco Central, desde luego, y se puso a emitir muchos billetes, facultad, ¿verdad?, del Banco Central, la emisión de billete y en un momento dado la acuñación de moneda a través de la Casa de Moneda. En el caso concreto, la FED puso dólares en todo el mundo, pero antes de eso, recuerda que en un momento dado el dólar, el cambio y el referente era el oro, hasta que llegó el año 1973 con relación a un embargo en Medio Oriente, exactamente en Arabia Saudita con relación al petróleo, y ahí llama la atención y viene el gran cambio y viene el auge una vez más de los Estados Unidos con relación al valor de la moneda llamada dólar. Algo que no han entendido los que manejan temas de Bitcoin y de ese tipo de monedas es el poder liberatorio en términos del derecho monetario. A ver, págame con Bitcoins ahorita en un momento a la entrada o salida, o vamos a consumir un atole, y a ver, págalo con Bitcoin. ¿Qué te va a decir la señora? Pues que no, muchas gracias. Hoy en día ya existe, ¿verdad?, algo que le llamamos CODI, pero naturalmente que también nos están metiendo al régimen para los efectos de que si me pagas con CODI, también voy a ser yo ya no tan CODI con el SAT, porque ahora sí te tengo que pagar de alguna manera las contribuciones. Entonces imagínate a la persona que ya no maneja flujo, que da cambios y que de alguna manera puede llevar a cabo sus operaciones mercantiles a través de la moneda o del billete, y que le digas que ya no hay, que ahora te lo pago con el celular. Son grandes propuestas que en un momento dado, yo me acuerdo mucho de alguien que estaba en la Conducef, que primero las criticó y ya cuando salió les aplaudió, pues como para que le dieran chamba, y sí tiene chamba todavía dentro del gobierno, pero tristemente, ¿verdad?, ¿qué es lo curioso? Que no podemos seguir siendo sometidos ante el gobierno, y en el caso concreto de lo que dijiste con relación al Fondo Monetario, y lo vinculo a la FED, naturalmente que son los grandes organismos
que de alguna manera controlan al mundo. De hecho, cada una de las bancas centrales, te puedo decir, que son como delegaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿para qué sirven? Hay unos locos, no llegó este señor y en un momento dado dijo, tenemos 156 mil millones de dólares, que había 176 mil millones de dólares, bajó mucho, ¿verdad? Porque se hicieron remates, tú sabes que se hacen remates de dólares al interior cuando se tiene exceso de dólares, y es lo que de alguna manera se refleja por parte de la balanza comercial y lo que puedes ver en un momento dado a través de la mal llamada o bien llamada Reserva Federal. Pero esa Reserva Federal no es de México, muchos sostienen todavía, no hombre, es de México, no hombre, pues es de la banca central, pero es el Banco de México, no, lean bien. Es el Banco Central y en un momento dado atiende, sí, pero mira las propuestas y en un momento dado quién el gobernador y quién lo propone, quien lo proponga. Al final está vinculado al Fondo Monetario Internacional y está vinculado a grandes temas, por ejemplo, de derecho bancario, en donde no saben muchos que las políticas se dictan desde Suiza. ¿Qué te parece? Y naturalmente por eso tienes hoy en día 3 instrumentos, ¿verdad?, en materia bancaria que te dicen qué hacer o qué no hacer, lo mismo que en materia de datos personales en posesión de los particulares o en posesión de los sujetos obligados, tienes un reglamento y a su vez tienes toda la legislación. Afortunadamente la ley Patriot en Estados Unidos ya no aplica, pero hay una serie de legislaciones que de alguna manera te obligan para con Estados Unidos. Entonces ahí los verdaderos financieros deben de conocer de BEPS, de FATCA, de qué soy GAFI, de que en un momento dado para qué sirven todos esos grupos, pero te soy honesto, yo lo que he advertido a través de mi estudio de los años es que en el mundo es una simulación lo que estamos viviendo. Los países mal llamados subdesarrollados, que les dicen, ¿verdad?, que son economías emergentes, pues es una forma de dar tú una cantidad de dinero, prácticamente de pertenecer a ciertos grupos para que verdaderamente digan, ya anda saliendo, pero no es cierto, no te quieren. O como cuando decían en un momento, sí, el pago de la membresía, o como los políticos que decían, vamos a hacer de México en un momento dado una potencia. Pues México ya era potencia, señor. ¿Qué creen que es el grupo de los 20? Las 20 economías más importantes y mejor asentadas a nivel mundial. O sea, México al ocupar el nivel número 14 no era potencia. El señor Meade que lo iba a hacer potencia, ¿sí? ¿A qué nivel lo iba a pasar? ¿Al número 1? ¿Y eso era potencio? ¿Al top 10? No, que no juegue, no este señor que México será una... México ya es una potencia. Lo que tenemos miedo, señor mandatario, es que usted deje de pertenecer al grupo de los 20, del top, ¿verdad?, de los 20. ¿Qué implicaría? ¿Qué implica en un momento dado? Pues es algo muy sencillo. Cuando tú no tienes dinero en un momento dado en la cartera, en la chequera, en el monedero, en la cuenta bancaria, ¿qué sientes? Temor, terror, miedo, ¿verdad? No vas a poder salir adelante, no vas a poder desarrollar, no vas a poder cumplir con tus objetivos que tenías. ¿Qué implica? Que naturalmente el hambre te lleva al miedo, y del miedo pasarás a hacer acciones o reacciones en contra del mismo mal gobierno que de alguna manera no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Qué es lo que vas a ver? Que van a surgir grupos terroristas en contra del mal gobierno, del mal mandatario, y lo único que vas a advertir es que va a haber una serie de brotes, ¿verdad?, porque esto ya es un polvorín, de seres humanos que justificadamente, por eso dije que es un medio de comunicación también el terrorismo, inadecuado, indebido, sancionado, ¿verdad?, por la legislación o la norma penal, pero eso no quiere decir que de alguna manera no se pueda dar. Y no necesito ponerme en una capucha, ni necesito ponerme en un momento dado a utilizar armas biológicas o utilizar en un momento dado armas nucleares o plutonio, ¿verdad?, para los efectos de llevar a cabo. Se van a dar y no se debe de confundir, y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos llevó a todo esto? La ignorancia. ¿Qué es lo que nos llevó a todo esto? Lo que vamos a simplificar 50 libros, ¿verdad?, en materia de comunismo. Lo que el propio Marx le dijo, ¿verdad?, a Engels en un momento dado, el comunismo no es la solución, porque ni el propio Marx, ¿verdad?, quiso y se sintió satisfecho, porque todavía el último, lo voy a decir así en términos mexicanos, el último taco que le llevaron, se lo llevó a Engels, ¿verdad?, ya cuando había visto morir a varios de sus hijos. ¿Cuál es el tema fundamental aquí? Que verdaderamente no podemos poner el gobierno en manos de obreros. No dijo Obrador, dijo obreros. Y eso es la simplificación de lo que podrían ser muchos libros de lo que es en un momento dado el socialismo. El socialismo va hacia el comunismo, hacia la cosa común, y no somos iguales, somos individuos. Qué bueno que exista en un momento dado estratos, y qué bueno que existan esos temas. Parte fundamental, simplificación de la definición de comunismo. Comunismo es poner en manos de la clase obrera el gobierno de una nación.
y el obrero no puede dirigir correctamente a una nación. Muchas gracias. Ahí van los aplausos, queridos amigos. Hablaba de terrorismo, de terroristas, de lo que pudiera llegar a ser de este polvorín que se siente en nuestro país. Sí. Veríamos a terroristas enfrentando al terrorismo fiscal, porque de repente ahorita se habla mucho de terrorismo fiscal en nuestro país. La UIF como brazo ejecutor del SAT, por ahí tiene temblando a más de uno. A ver, antes de irnos, porque ya cuando Antes de irnos, porque ya el ingeniero se nos pone no, hombre, el ingeniero se me hace que tiene algo que ver ahí con Santiago, porque cuando tocaron este tema... No, aquí seguimos. A ver, ¿cuál es el tema fundamental? La UIF, hay que ser cuidadosos. La UIF en un momento dado no puede iniciar denuncias penales, ¿verdad? No puede integrar carpetas de investigación, literalmente a lo que se limita el titular en este caso, que sé que es una persona responsable, honesta, decente, transparente, lo ponen como ejecutor, y no se vale que un gobierno que de alguna manera simula que va contra todos estos actos de corrupción, contra toda esta impunidad, tenga en un momento a un fiscal general que desde mi punto de vista, señor fiscal, no cumple con sus obligaciones. Tengo entendido que por ahí hay algunos millones de expedientes en la unidad de inteligencia financiera, pero que esos expedientes solamente este señor, el doctor Santiago Nieto, lo único que hace es buscar, no formalmente, sino a través de sus facultades, que se podría considerar en un momento dado estos delitos relacionados precisamente y sancionados y que afectan el sistema financiero de la nación. Pero hasta ahí lo ponen, para que ande asustando con el petate del muerto, ¿verdad? Para que digan, ay, ahora sí Santiago va contra uno y va contra otro. Va a un filtro especializado, y la señora también que ocupa ese puesto que le vamos a llamar fiscal anticorrupción, no los magistrados que ahora propusieron ahí en el tribunal, ¿verdad?, en materia administrativa a nivel federal, sino esta fiscal cumple también con su objetivo. Entonces Santiago Nieto cumple con su objetivo, la fiscal también persona decente y honesta, pero cuando llegan a donde esté el monopolio de la investigación del delito, cuando llegan con el señor Gertz, ¿verdad?, en un momento dado no avanza. No avanza, no se integra. Muchas veces no se integra por ignorancia, muchas veces no se integra por política, porque también se sabe que muchos de esos recursos, ¿verdad?, mucho de ese financiamiento apoya también a la economía, apoya también a la economía de una nación, apoya también de alguna manera a todos esos espacios donde no puede democratizarse el crédito. Por eso se crearon las SOFOMES, las SOFOLES, las SOFIPOS, las SOFIPOS y todos esos instrumentos y todos esos auxiliares del crédito para los efectos de que lleguen a todos los lugares de esta nación. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Que en realidad eso es imposible. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Que por eso tú puedes ver que las remesas que vienen de Estados Unidos son maravillosas. Pues a quién loco se le ocurre quitar en un momento las remesas cuando te apoyan a veces con 35 mil millones de dólares que llegan a lugares como Michoacán, que llegan a lugares como Jalisco, donde nunca pudo haber llegado ese dinero, y no has visto otra cosa sino desarrollo, 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 y cambia totalmente la óptica hacia esta nación. Entonces, quienes sí lo saben, ¿verdad? Si quisieras acabar verdaderamente con esos temas terroristas, les corto, como dice Santiago Nieto y como han dicho muchos y como dice Edgardo Buscaglia, ¿verdad?, les corto el financiamiento, pero de tajo. No permito que en la Fiscalía General de alguna manera se permee cierta información, porque ahí tenemos una unidad, ¿verdad?, que hace análisis fiscal y hace análisis en un momento dado financiero, y ahí pues es como el área de vigilancia de la Bolsa Mexicana de Valores, ahí nadie entra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que ahí a lo mejor se presume, se deduce o se considera que hay muchos arreglos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, dos trabajan bien, y cuando llega quien tiene el monopolio, ¿verdad?, en términos del artículo 21 y 102 constitucional, pues no ves que se integran las carpetas, luego pues se integran mal, como cuando llegabas con el MP, ¿verdad? Usted démelo, sí se lo consigno, sí se lo mando al reclusorio, pero lo mando flojito. Pero oye, entonces estás violando, ¿verdad? Y hay que entender ahí qué es proceso, qué es procedimiento, a quién pertenece en un momento dado el fiscal general, si es parte del Poder Ejecutivo. Y qué tristeza, pues ¿cómo va a tener un fiscal que es parte del Poder Ejecutivo? Debe tener no autonomía, porque autonomía autónomos, darse así sus propias normas no es suficiente. Autonomía absoluta, hay una clasificación y hay una
adjetivización con relación a lo que es la autonomía. Soberanía pues no podría tener, ¿verdad? Pero sí en un momento dado, cuando menos hasta el mínimo, un organismo público descentralizado que de alguna manera pudiera generar sus propios recursos, que tuviera esa autonomía presupuestaria, pero que verdaderamente se viera el fiscal, como dijo, ¿verdad?, en un momento el doctor Guatis, no voy a ser el fiscal carnal, no voy a hacer, y muchos lo confunden, ¿no?, con fiscal carnal, amigo. Bueno, hay un dato por ahí que a Marcelo Ebrard, cuando llegó a jefe de gobierno, ¿se acuerdan que en un momento dado también lo vinculaban como el carnal de Carlos Salinas de Gortari? Entonces son una serie de datos que a veces es hasta peligroso comentarlos, mencionarlos, porque voy a tener que avisar cuando llegue a mi destino, porque me emociono con estos temas. Pero no nada más se trata de emocionar, también el cerebro debe de controlar hasta dónde sí y hasta dónde no. Aplauso para Santiago Nieto, sí, pero lo ponen de ejecutor vengador y no ha exigido la Fiscalía General de la República. Y es momento de que Santiago Nieto sea fiscal general y entonces sí veré una aparente autonomía absoluta. Mientras no les creo absolutamente nada, mientras él siga chambeando y siga con sus 34 propuestas de ejercicio de la acción penal para que en un momento dado integre carpetas y va de 9 millones de expedientes a la mejor que existen ahí en la unidad, y él pondera, y él evalúa, y él estima. Eso es lo que hace Santiago Nieto, hacer estimados, pero lo ponen en los medios acá de prácticamente avisándoles a los malos, ¿verdad? Ya voy por ti, ya voy por ti. Lo mismo que pasa en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo mismo que hizo el ministro, ¿verdad?, cuando interpretó ese artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que digo yo que en un momento dado, tengo por ahí un video en YouTube en donde les digo, yo hago el análisis del artículo 115, pero no hago ministro bla bla bla, ¿verdad?, sino lo hago como debe de ser, porque si yo le aviso al que voy en un momento a detener, al que le voy a mal llamar, dicen congelar las cuentas, o en un momento dado se filtra información en donde hay grandes cuentas y esas grandes cuentas ya ni siquiera que se dicen están en el abandono, quedan en manos de los sujetos que verdaderamente tienen la personalidad jurídica para reclamarlas, sino que se dice que grandes políticos se quedan con ellas, pues es una gravedad lo que ocurre. Extinción de dominio. Pues no, y además no quieren ni la extinción de dominio, se claveles con la lana, y en un momento dado ahí cuando llegue la extinción de dominio, que esa es una situación inconstitucional, y fíjense el concepto. Como aquellos 207 millones de dólares. No, hombre, eso es poquito, y Shelly Ligón es poquito, y todos esos temas. Verdaderamente, un tema. Aproximadamente lo que circula, ejemplo, en una de las bolsas de valores, estamos hablando de 600,000 millones de dólares en el mercado integrado. Entonces, a veces no sabemos, el señor presidente cuando dijo, ay, estoy muy contento de que ya se pudo en un momento recaudar 5,000 millones de pesos. ¿Qué es eso, señor? Pues si usted se maneja con un presupuesto de 6 billones de pesos, entonces, si no lo entiendes, pues menos puedes entender la trascendencia y el riesgo de lo que está corriendo esta nación. Yo quiero ver el 2020 y el 2021, y ya en el 2021 ya muchos estarán convencidos de por quién no debieron votar. Se dio el cambio, pero digo algo con respeto, se dio el cambio por hartazgo, y esta persona llegó en un momento dado en una situación sí de perseverancia, pero no es el mejor. Un autor muy famoso que precio de su amistad, Daniel Stulin, ruso, nos decía, lo dice en sus libros, que el crimen organizado, todo el dinero que maneja, es el lubricante que mueve a este organismo mundial. Hablando de Wall Street, hablando de BlackRock, hablando de todos, hablando de Soros y todos los que realmente mueven y lubrican por todo donde necesitan pasar, necesitan que el engranaje se mueva. La criminalidad dorada, decía el doctor Héctor Chincoya. Llegar a esos lados no es nada más espantar con el tener muertos, son quimeras. ¿Ya para cerrar? Pues no, definitivamente no. El sistema, dicen que el dinero mueve al mundo, y no están equivocados. El sistema financiero mundial se mueve desde ciertas áreas, desde ciertos organismos, y ahí tendríamos que entrar a temas como Blackstone, luego como BlackRock, y luego hasta te vas como García Luna quiso bautizar a su empresa, Black también, ¿verdad? Sí. Pero no, ahí le gustó, ¿verdad? Ya lo de Black, y suena bonito como para darle continuidad. ¿Cuál es la realidad? ¿El dinero es necesario? Sí. El sistema financiero de alguna manera se nutre nada más de circulante en dinero, en moneda y billete. No, por eso tienes tarjetas de crédito, por eso tienes en un momento dado lo que te dan en ciertas
tiendas, ¿verdad?, que son monederos electrónicos. Por eso tienes hoy en día la posibilidad de pagar a través de tu celular. Mucho del dinero, te voy a ser honesto, se dice que 3 billones de dólares están prácticamente en billetes en China. Entonces, cuando hablan esas tonterías de que, ay, ahora sí va a haber guerra entre China y Estados Unidos, no, hombre, pues imagínate si tú le debes a tu comadre y tu comadre te debe a ti y no haces la compensación, ni una se pega ni la otra se pega. La verdad es que yo creo que se simula en la Organización de Naciones Unidas a través de los grandes. Estados Unidos, Rusia, ¿verdad? O sea, Putin también de la CIA, el señor Trump también con temas ahí que ya logró controlar, y el gran golpe que acabas de ver que le acaba de dar Andrés Manuel. No quieres ir contra el narcotráfico, pues ahora te detengo al que nos va a aventar muchos nombres y te va a poner a temblar, ¿verdad? A ver si en un momento dado piensas a todos los que de alguna manera te rodearon, porque cuando tú asumes en un momento una responsabilidad, imagínate que a ti te nombran CEO de una empresa y en un momento dado dices, ay no, yo no sabía, pues lo primero que hago es una auditoría, lo primero es que sé, no dijo que recibió el país en buena situación y en buenas condiciones y luego se anda quejando todos los días. ¿Qué es lo que tenías que haber hecho? Lo que tenías que haber hecho era denunciar y meter en un momento dado, iniciar procedimientos. Yo no me meto, que sea la justicia, yo no soy vengativo, no soy vengador, señor, jamás va a llegar en un momento dado santo, eso se lo aclaro. 2, se ha reconocido por un gran presidente, por un presidente en un momento dado que cumple con las formalidades, que cumple con la Constitución, que cumple con las normas, que de alguna manera satisface y deja limpio en un momento dado la imagen de lo que todavía hoy podría considerarse una familia, para que ya no le llamen una mala familia de un gobernador más, y no copie los antecedentes de los malos gobernantes del pasado. Está dominado, está controlado, el narco lo controla, tiene miedo, pues utiliza los medios. Dentro de la misma policía se encuentran los propios narcos y los propios terroristas. Bueno, pues ahí se comprende, ni modo, nadie está obligado a lo imposible, pero sí es necesario que se deje de jugar, que se deje de simular, y naturalmente que sin dinero no hay gobierno, no se puede llevar a cabo el gasto público, no se puede cumplir, y verás que el 2020 viene peor. Porque naturalmente en la medida que no haya recaudación, pues la gente cómo va a querer pagar, se siente insegura. ¿Cómo va a querer pagar la gente si en un momento ya los sistemas también de agua o de predial, en los sistemas en términos del 115, ¿verdad? En términos de las disposiciones desde el punto de vista a la mínima expresión de la administración pública, ¿verdad? De los municipios, o a nivel estatal o a nivel federal, si no me da seguridad, si no me das tranquilidad, si me están quitando mis tierras y hoy me haces una amenaza con que yo puedo ser culpable o no, y nada más por una presunción me pueden iniciar una investigación, me pueden congelar las cuentas, me pueden quitar mis bienes, y ahora el ya inexistente SAE además puede proceder con una extinción de dominio, pues ¿qué hago aquí? Una de dos, se está poniendo en riesgo, Yo no quisiera ver en un momento dado, si tú misma en un momento dado tienes muchos, voy a poner el ejemplo, muchos perritos y los matas de hambre, tarde o temprano uno de esos perros te va a atacar, te va a morder, te va a probar, y probablemente entre todos acaben contigo y te coman, te consuman, porque es algo natural. Si tú tienes muchos pobres, va a llegar el momento en el que los ricos no van a querer estar aquí, porque los ricos van a decir, pues los pobres me van a quitar el dinero. Hay que estar en el balance, hay que estar en el equilibrio, hay que estar en la dinámica de la situación humana real. Ni se puede en un momento dado estarle dando mayor poder a unos cuantos, ni en un momento dado tampoco puedo estar haciendo esa tendencia del estructuralismo, ¿verdad? Esa tendencia del marxismo, esa tendencia del comunismo, esas ideas que tiene hoy en día el señor secretario de Hacienda en términos de su tesis, para ser todos iguales. Sí, pero lo estás haciendo, ojalá nos hicieras igual todos, pero en clase media, no todos en clase pobre o suma pobreza. Hoy tenemos ¿cuántos? 50 o más de 50, ya 55 millones, ¿verdad? Y no dudo que en el 2021 lleguemos a 70 millones de mexicanos en extrema pobreza. Es una tristeza. Si no hay dinero, no hay gobierno, ¿sí? No se trata de mal o buen gobierno o de lo que luchó, de su perseverancia. El señor no sabe gobernar, requiere de gente que sepa gobernar, y lamentablemente cuando llegó a la silla se encontró con que había otros seres humanos, los factores reales de poder, que le dijeron, esto se hace así, esto se gobierna así, esto se dirige así, ¿verdad? ¿No se te hace extraño que en un momento está ahí Romo como su asesor, que de alguna manera le diga qué hacer y qué no hacer? Pues Romo, ¿qué empresa victoriosa tuvo? A mí que me digan con cuál triunfó, o en cuál fue grandioso, cuál hizo grandes acciones. Hay que cuidar ahí algunos temas, ¿verdad? Hasta los temas de interacciones, que un día seguramente cuando él ya no sea gobernante, por ahí va a salir, porque muchos deducen, ¿verdad?, que fue el gran premio y que por eso la exministra en un momento no se retira de ahí.
porque dicen que fue el gran premio, ¿verdad? Suena hasta curioso, suena como de Disneylandia. ¿A poco de veras a alguien le pueden regalar una entidad financiera? ¿A poco pueden poner a disposición de alguien una entidad financiera? Nada más grábense quién es hoy en día el banco fuerte de México. Y luego me platican en 10 años más, cuando ya se atrevan a levantar la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad nos deja muchísimo para el análisis. Tenemos la fortuna de que todo queda grabado y que podemos ver el programa muchas veces para analizar a fondo. Gracias de verdad, doctor. De lo contrario, de verdad, que sea la primera de muchas. Estoy embelesada, de verdad, queridos amigos, y esto se va a terminar el programa, pero tengo la fortuna de que seguimos platicando con el doctor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Fue un placer, Delia, estar contigo. Tienes un maravilloso programa. Desde luego la universidad me presto a este tipo de situaciones porque no es mi interés mantenerlos cegados. En lo poco que conozco y en lo poco que puedo confirmar, afirmar y demostrar, naturalmente, y en lo que tengo duda, naturalmente asumo la responsabilidad para los efectos de que se pongan a investigar. Yo quiero un México verdaderamente que crezca, que se desarrolle, pero basado en lo más cercano a la verdad. Conste que no dije en la verdad, en lo más cercano a la verdad, en la medida y posibilidad de lo que podamos avanzar juntos. Entonces, quedo a sus órdenes, es un placer. Muchas gracias. Pues gracias, doctor Alejandro Carlos de Espinosa. De verdad nos regala un programa excelente el día de hoy y nos deja encaminado porque vamos a comprometer al doctor para que nos acompañe en más programas, hablar de sistemas financieros, hablar de terrorismo, hablar de delitos financieros, hablar de la economía en nuestro país, que es tan importante. Debe de ser con quienes saben, con quienes conocen las entretelas de este sector de verdad tan confuso y que no cualquiera hay en la televisión, que les decía yo, incluso con palabras que no entienden, suena rimbombante si quieren engañar a más de uno. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias queridos amigos. Es un placer estar con tu auditorio, gracias. Gracias a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emilio, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Vayan a Criminogénesis, que como siempre, nuestros miércoles de Criminogénesis, www.criminogénesis.com. Gracias, doctor Alejandro Carlos de Espinosa. Un saludo a mi hermano que hoy es su cumpleaños, se me había olvidado. Saludos a Querétaro. Gracias, queridos amigos, soy Delia Linares. Nos vemos mañana. Hasta luego. Un honor. Gracias.